Bienvenidos un día más al Espacio en Armonía. Y bueno, como ya dije, hoy invité a una amiga de Ecuador, una investigadora y buscadora de lo profundo. Estamos a muchos kilómetros de distancia y suele haber alguna interferencia, así que disculpad si la señal no es del todo buena en algún momento de la colaboración, pero esperemos que haya buena sintonía. ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Bueno, acá buenas tardes, creo que para tú estás ya buenas noches. Todo muy bien. Primero te agradezco a ti por la oportunidad de compartir con respecto al libro y la oportunidad que me das también de participar desde algunas experiencias aquí en tu canal. Es un auténtico placer. Y has publicado un libro recientemente, del cual bueno, vamos a hablar. Pero primero me gustaría que dieses una especie de trasfondo. Yo sé que estuviste vinculado al cristianismo y más tarde estuviste en las raíces hebreas, estuviste profundizando incluso en la cábala, en diferentes vertientes, incluso en la cábala de Michael Lightman. Y bueno, todo eso seguramente pues, está ahí operando en tu trasfondo. Y me gustaría preguntarte, ya que estuviste atravesando la etapa cristiana, como muchos de nosotros, ¿qué aspectos positivos recuerdas o sacas tú del cristianismo, que seguramente los tienes en tu vivencia? Bueno, como bien lo has dicho, pues he pasado por algunos lugares, he conocido mucho de cuando yo era pequeña en lo que era el catolicismo, que no fue en sí por mi propia voluntad, sino porque era respecto a mis padres, las creencias religiosas de ese tiempo, que bueno, para este tiempo actual ha habido muchos cambios, hay grandes diferencias respecto a eso y pues yo creo que eran etapas de mi vida, cada una de las que yo tenía que atravesar, tal vez seguramente eran ciclos que yo tenía que cerrar para en este tiempo abrirme a una conciencia diferente, a una conciencia nueva. Creo que en cada uno de los lugares a los que yo asistí, pues eran oportunidades para aprender, para afianzar incluso lo que es mi desarrollo espiritual, mi percepción espiritual, mi despertar espiritual. Porque cuando uno está por ahí no es por inestabilidad que uno se cambia, sino porque hay una búsqueda interna y profunda que te lleva a ahondar más en ti mismo y dices, pero hay algo más, hay algo que no, en lo que uno no encaja y entonces dices, bueno, acá hay algo que me llama la atención y creo que sí, es por acá, es la verdad. Y tú vas allá y todavía no te sientes y dices, pero hay algo más. Y vas pasando en esa búsqueda de la verdad. Pero la verdad no es externa, sino es interna y tienes que encontrarte contigo mismo. Creo que por eso tuve que pasar por todos esos lugares para poder despertar hacia esa conciencia de esa realidad, de que la verdad en este mundo no existe, que este mundo es una matriz, que este mundo está controlado, que la verdad está dentro del ser espiritual, dentro del ser de luz, desde donde fluyen las fuentes que te llenan, que te conectan, que te hacen sentir realmente quién tú eres, más allá de tu preparación profesional, más allá de tu conocer espiritual, digamos, de este mundo, te posicionas en la verdadera esencia que tienes, que yo diría que es la conexión con el Ein Sof Ahur, como ese cordón umbilical que te une a todo lo que es tu esencia, tu ser. La luz Y infinita, bueno, ¿no? sí, la luz El Ein infinita. Sof Aur, para las personas que no lo conozcan, es como se menciona en la cábala el anciano de días, el Adán Catmón primordial. Es una luz infinita que se emana de lo que no tiene nombre. Sería el Padre universal, por así decirlo. Y me has pedido que hable de los aspectos positivos de cada uno de los lugares por los que pasé y la percepción del Mashiach. Sí, por ejemplo, del cristianismo, pues ya intuyo que sacas esa idea de que fue una etapa necesaria, como lo fue en mi caso. Tenemos que pasar por esos lugares para saber lo que es vivir dentro
una concepción del mundo, ¿no? Y bueno, también estuviste en las raíces hebreas y en la Cábala. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo te adentraste en ese mundo? Bueno, creo que las condiciones y las situaciones se presentan en la medida que uno busca, porque yo no me había imaginado que llegaría a, digamos, ese tipo de enseñanza, pero las situaciones se presentaron así, pues uno sigue, conforme las circunstancias se presentan, es cuando también uno está listo para todo ello. Fíjate que la cuestión de la Kabbalah ha sido tan mal interpretada y tal vez yo diría por algunos maestros que lo han hecho muy de aspecto fetichista y también considerado como brujería. Pero la verdadera Kabbalah no tiene nada que ver con eso. Kabbalah tiene que ver con el aspecto de recepción, pero o sea, donde uno se establece en no recibir para uno mismo, en una corrección del deseo egoísta. Entonces, si es que a mí me hubieras dicho cuando estuve por el catolicismo qué pensaba de la Kabbalah, yo te decía, no, o sea, eso es para mí un tabú. Pero las situaciones se presentaron de esa forma que conocí justo en una quejilá donde yo estaba de uno de los rabinos de Israel, el rabino Leiman, y pues empecé a estudiar de algunos textos de él, en especial lo que es Bala Sulam y también del Zohar. Y pues si tú analizas todo lo que ha sido el contexto en el cual se desarrollaron esos escritos, la persecución de esos rabinos, algunos de ellos incluso perseguidos a muerte tuvieron que esconderse en cuevas, de acuerdo a lo que relata la historia. Entonces a mí eso fue como un imán, como algo que a mí me dijo, o sea, wow, o sea, hay algo aquí que realmente es lo que guarda esta información, porque ellos tuvieron que pasar por estas situaciones tan duras, tan difíciles para poder sacar una luz tan grande. Y pues para mí ahí está el Mashiach. Yo no te podría decir que lo dicen de una forma explícita, pero yo creo que es una esencia, es una luz, es algo que vibra, es algo que está ahí, porque si es que ahí está esa salvación, esa sanación, solo puede ser de una fuente, y esa fuente, para mí, a mi forma de ver, es el Mashiach. Y pues ha sido un cambio bastante grande. Yo te podría decir que creo que cada uno de los lugares por los que pasé involucraba un proceso también de desarrollo y de madurez, y sobre todo para abrir una conciencia, porque sí, y yo cuando estuve en el cristianismo, o sea, yo decía, wow, es Mashiach, es como le conocen, Yeshua, pero había algo más en el aspecto de su revelación, que no sean solamente palabras, que no sea solamente algo donde te dicen, sí, Mashiach, Mashiach, y pues con danza, con saltos, con caídas al suelo, pues hay algo más, hay como que ahí hay una ocultación de una grande revelación. Entonces yo aprendí, te digo, Fernando, aprendí de cada una de esas etapas a no dejarme llevar por el hombre, por las enseñanzas de los hombres, a no poner mis ojos en el hombre, porque he visto a muchos caer y quedarse en el camino. Y cuando uno pone los ojos en el hombre es susceptible de error, de equivocación. Entonces, en realidad lo que hay que seguir es la luz. Y la luz, pues hay que despertar los sentidos espirituales para poder identificar y reconocerla. Ahí en las quejilá donde estuviste, ¿viste ese tipo de bailes, o sea, de manifestaciones emocionales adorando al Mesías, ¿no? Quieres decir, como en la cristiandad moderna, ¿no? O incluso antigua. Había bailes de ese tipo, ¿no? Y precisamente, digamos que las danzas era una de las formas a través de las cuales se establecía una conexión con lo que se conoce ahí como Ruach HaKodesh. Ajá. Una interacción que tenían todos los miembros, el grupo de mujeres, grupo de hombres, en donde empezaba a sentirse como una energía, como un fuego muy intenso. Y pues ese fuego, creo que de acuerdo a las personas, como lo manifestaban externamente, era pues a través de ciertos gritos y cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Pero yo entendí que no es, o sea, Mashiach no es solamente cuestión de un momento, de unas circunstancias, No es sino que emocionalidad. es Claro. cuestión de toda la vida, de un vivir, de un expresar, de un ser, de algo que te hace elevar una conciencia sobre la interacción que debes tener en este mundo
con todos, que todos son importantes, que todos valen, que todas las formas de vida merecen respeto, que portan en sí una sustancia que los sostiene y pues también eso me hace a mí tener una interacción correcta con ello, porque de esa misma forma también el universo me va a reciprocar. Es muy interesante lo que acabas de decir, porque exactamente el Mesías es lo que reconcilia el mundo a lo más profundo. Lo podemos llamar Ein Sof Aur, la luz ilimitada del Padre universal. Y es muy interesante también lo que has dicho de las danzas, porque es curioso que incluso en lugares donde se estudia la Cábala siguen presos un poco de la parte emocional femenina, el Ruach HaKodesh antiguo que conocían los profetas, pero muchas veces eso queda sin desarrollar en sintonía con la verdadera mente de comprensión. Entonces no hay una interacción de los dos, que es, desde mi punto de vista, lo que trajo el Nazareno. Porque él, digamos que envió a un tipo de Espíritu Santo, pero tenía un plus. De hecho, esto es algo que ya he comentado varias veces. En Juan 14, por ejemplo, él dice, os enviaré al ayudante, el Espíritu Santo, incluso al Espíritu de verdad. Es decir, que el nuevo Espíritu Santo trae algo, una información adicional, que es, desde mi punto de vista, la vida del maestro, la comprensión del maestro, su alma, y también una mente nueva, que es la mente de comprensión, el nuevo espíritu de verdad, nuevo para nosotros, evidentemente, porque nosotros tenemos el viejo espíritu adámico que heredamos y que está enterrado, está caído, es la hija exiliada, la Shekinah exiliada, y solo puede ser rescatada por el nuevo espíritu de verdad y de vida, mientras que el alma adámica, que también la tenemos fragmentada, solo puede ser sanada por el alma del Mesías. Y eso es algo que veo que desde el punto de vista de la cábala judaica en general no se entiende, porque como no aceptan que Yeshu vino a traer esa primera energía del Mesías para que pudiésemos recibirla nosotros y ser elevados más rápidamente, como no aceptan eso, pues es como si estuviesen recibiendo un Mesías abstracto, que yo imagino que es lo que verías en algunas de esas quejilot, ¿no? Comunidades donde a lo mejor se habla del Mesías, pero en abstracto. ¿Dónde está, no, la materialización de esa vida? ¿Y cómo se recibe eso? No se recibe a través de danzas o de rituales, que es lo que les ocurre, ¿no?, a los que están apegados a un ritualismo más judaizante, ¿no? Pero bueno, es posible que esa comprensión se vaya abriendo y los que habéis pasado también por esas otras experiencias de raíces hebreas, cábala, judaísmo, pues tenéis ya los dos trasfondos, ¿no? Y por tanto podéis abrir la conciencia a personas que están más metidas a lo mejor en el judaísmo y no comprenden bien lo que es el Mesías, tal y como fue enseñado por el maestro nazareno. Incluso podéis abrir la mente a cristianos, ¿no?, que están todavía confusos acerca de qué se está demandando del ser humano realmente. Y esa es la labor que veo, ¿no?, en personas que han pasado por ambos trasfondos. Yo digamos que fui católico y estuve en el catolicismo, pero a los 18 años me di cuenta de que no recogían bien la enseñanza del maestro y bueno, estuve enseñando y recibiendo más lo que es el cristianismo interior, esotérico, de otra tradición, hasta que, bueno, tardíamente, en el 2014 aproximadamente, comencé a descubrir más a fondo las raíces hebreas, pero yo no estuve en ninguna comunidad ni nada de eso. Comencé a estudiar hebreo por mi cuenta, arameo por mi cuenta, y sí que veía un trasfondo mayor en los escritos del Nuevo Testamento,
cuando investigas, ¿no? Y lo has definido muy bien, ¿no? Encontrar al Mesías no solo en una comunidad humana, de cultura humana, sino también en lo que vemos, los animales, la vida que les une a todos. Y bueno, ahora me gustaría pasar a comentar aspectos del libro que has publicado, que recibe el título de Tikkun con Havaná, rectificación con entender. Y es un libro que publicaré en el blog Canto de Realidad. Pondré un link para que cualquiera lo pueda descargar. Según me contaste, lo recopilaste durante algunos años, ¿no? Y lo publicaste incluso en Facebook en forma de escritos esporádicos, ¿no? Sí, bueno, como bien lo dijiste, Fernando, en realidad, eh, cuando yo publiqué este libro, o sea, mi intención en sí, desde que inicié a escribir algunos fragmentos a través del Facebook, nunca me imaginé que saldría un libro. En realidad, yo lo que quería es aportar para que las personas abran conciencia de respecto a la importancia que tiene la Torá, la sabiduría, para poder interaccionar de una forma correcta en este mundo. Y a veces cuando están tan adentrados en lo que es esta sociedad, las noticias, problemas, violencia, conflictos, política y tantos problemas, pues a veces no tienen ese respiro como para conocer que esto no está en sí sujeto a las leyes de este mundo. O sea, esto es la Matrix, es cierto, pero también la forma como uno interacciona y la forma de apreciar la realidad es lo que le da los argumentos para salir, digamos, de los problemas que se presentan en este mundo. Entonces, al mirar la situación de los animales, el maltrato animal, la violencia y tantas cosas más, pues eso a uno le lleva a ahondar respecto a ciertos conceptos, ciertos fragmentos y escritos de los sabios que aunque fueron escritos hace mucho tiempo, pues yo creo que son para este tiempo, para esta sociedad, porque esta sociedad está lista para abrir esos canales de luz. Y pues yo escribía fragmentos, como te digo, con esa intención. Y fue en sí por una sugerencia de mi madre que me decía, y tienes tanta información, ¿por qué no haces un libro? Y pues fue ahí donde yo empecé a recopilar, estructurar, pero también, o sea, empezar a armar una estructura que sea más lógica, que no sean solamente unos fragmentos, sino que sea algo que pueda llegar con más información. Entonces me ayudó mucho también poder referenciar de tu blog, de tu página web y también del maestro Pedrito, porque yo creo que tiene una información bastante importante y claro, eso me ayudó también a profundizar algunos aspectos de algunos temas que a mí me llegaban y venía, pero o sea, había más que ligar, que entender, que profundizar y pues eso fue el trabajo que se presentó en este libro. Sí, antes que nada, se están oyendo unos ruidos por ahí, no os asustéis, no se está cayendo la casa ni nada, es que hay tormenta en Ecuador, ¿no? Sí, sí hay una lluvia fuerte. Sí, pues deben ser unos truenos impresionantes porque suenan fuertes en mis auriculares, o sea que allí tiene que ser eso el apocalipsis, ¿no? Y bueno, me gustaría ahora leer un pasaje muy interesante del libro de Marilú, que yo creo que recoge la esencia. Viene a decir, nada es casual, sino causal. Al respecto, cada uno debe realizar escrutinios internos para elucidar su propósito y esencia de existencia. Aquella información la tenemos internamente, pero a veces la rutina diaria y las actividades de este mundo hacen que no analice ni medite en lo que ocurre en su vida, dejando pasar la revelación de sueños, recuerdos o memorias pasadas como si fueran fantasía. Y tal vez aquello que considera imaginación porte las principales directrices de sus orígenes y vidas previas. El sistema en este mundo se rige por la supervisión de la madre naturaleza, motivo por el cual, así como le fue necesario capacitarse en una profesión para solventar sus requerimientos de subsistencia en este mundo,
también es importante expandir la conciencia con respecto a cómo interacciona en este mundo y las leyes del Kadam, es decir, del mundo primordial, que son inquebrantables, y eso le ayudará a alinearse conforme a lo que usted debe realizar y le ahorrará sufrimientos. O sea, es muy interesante lo que dices aquí, porque en primer lugar apelas a que la persona preste atención a experiencias de su vida, coincidencias, sueños, que de algún modo le están guiando hacia algo mayor. Y por otra, pues dejas claro que en este mundo la que manda es, por así decirlo, la madre naturaleza. Y de algún modo tenemos que comprender sus leyes. A mí me gusta llamarla más madrastra, porque en este mundo se ha vuelto un poco loca. Y a veces las correcciones de la madre naturaleza son duras, porque tiene sus propias leyes, algunas de ellas muy alteradas. Y claro, conocer esas leyes y también conocer las leyes del mundo primordial, o los principios de vida y amor que pueden armonizar la naturaleza, es esencial para que podamos cruzar este mundo sin ser engañados, sin caer en las trampas, sin sufrir, sin necesidad, porque hay un sufrimiento que nosotros provocamos al rechazar el propio sufrimiento y el dolor del mundo. Entonces, podemos cruzar esta realidad comprendiendo la interacción de esa ley primordial del Mesías, que podemos también decir, y la madre naturaleza, que es la que aquí hace de madrastra y bueno, gestiona, corta y pincha como quiere. Dentro de lo que llamas aquí madre naturaleza, te referirías sobre todo a arquitectos naturales, ¿no? Diferentes tipos de especies, imagino. Sí, ahí hago alusión al sistema Elohim, a los Elohim, a los que crearon este mundo, porque hay también los Elohim Elionai y los Tactonam. Entonces, en realidad, cada uno porta dentro de sí un niño interior, que es esa alma pura. Digo niño, pero en sí, en el mundo espiritual no se puede hablar de sexo o de género. Entonces hago alusión a ese aspecto puro, a ese aspecto inocente, a ese aspecto del alma que tiene las bases de la equivalencia con los mundos superiores y que al estar en conexión con un cuerpo físico tiene que interactuar de acuerdo a las leyes de este mundo, de esta vida. Y es ahí cuando tiene que programarse para poder tener sustento, para poder tener una profesión, para poder cumplir los requerimientos de, digamos, sobrevivir en este mundo. Sin embargo, a veces se olvidan de ese niño interno, de ese aspecto que también necesita nutrirse, necesita alimentarse, necesita despertar y desarrollarse, que es el alma, el ser interno, el ser espiritual. Entonces, hay que distinguir esos dos aspectos porque también el desarrollo espiritual está en torno a también la función que cada uno tiene. Y pues esa alma llama al corazón de cada persona y orienta también porque dice que necesita de alguna forma nutrirse en los aspectos espirituales. Y es lo que le lleva por diferentes rumbos o caminos, ¿no? Para poder conocer, alimentarse, desarrollarse, despertar. O sea, no es una casualidad que cada uno tenga ese deseo y esa búsqueda espiritual. A veces los caminos se presentan en torno a las religiones y sí es un peligro porque existe mucha información que ha sido tergiversada y también que cuando hay un legalismo humano pues les establecen en un formato como si fueran esas cuerdas que les ponen a los caballos para poder dirigirles hacia el camino que tienen que ir. Sí. Entonces muchas veces es así como están las personas y tienen que soltarse de todo ello, pero en la medida que tienen esa búsqueda correcta, ese anhelo, ese deseo, pues las situaciones mismas se van a dar para ese despertar, para que lleguen las condiciones adecuadas para que pueda desarrollar ese aspecto interno del alma. Que el alma, como tú bien lo has enseñado, establece en Iburgen y Kaimojin que tiene que nacer el Mashiach.
Esas han sido algunas de las preguntas que recuerdo te había realizado hace algún tiempo y eso me esclareció mucho porque el Mashiach tiene que desarrollarse, tiene que primero ser engendrado, tiene que desarrollarse como un embrión, tiene que nacer y tiene que llegar a ser un niño, tiene que llegar a ser un hombre. Entonces la completitud del Mashiach. Entonces precisamente es hacia esos estados, hacia esos niveles a los que se tiene que llegar, el alma tiene que desarrollarse. Y pues el tiempo mesiánico, la era mesiánica, pues es propicio para todo ello, en la medida que cada uno se abra hacia esas posibilidades y las aproveche también, para que no se deje llevar por aspectos egoístas, ególatras o por otros caminos que lo que hacen es encadenar a ese niño interior, llenarle de cubiertas, llenarle de corazas y hacer que se torne duro, que se torne áspero y rígido. Entonces, precisamente ese niño interior, ese niño tierno, tiene que ser liberado de esas cadenas, de esa opresión, para que retorne hacia esa conexión interna con la fuente de luz, con el Padre emanador de luz y vida. Pues sí, lo has resumido muy bien. Me acuerdo de las preguntas que me hiciste al comienzo. He de decir que cuando no conocía a Marilú, recibí de golpe pues, una serie de preguntas y como me insistían que si yo podía aclarar algunas de las cosas que decía en el canal, pues a raíz de eso comenzó a lanzar más y más preguntas y hubo una ocasión en la cual recibí, no sé si fueron como 60 preguntas porque estaban divididas en subpreguntas y hubo una vez en la cual comencé incluso a mosquearme, ¿no? Digo, ¿cómo es posible, ¿no? Que me esté haciendo tantas preguntas? Me está poniendo a prueba. Había un pensamiento por ahí. Y me parecía como un examen de Michael Lightman, porque como había mencionado cosas del nacimiento del Mesías, y en la cábala de Lightman también hablan de lo que es el Ibur, la gestación, el Yenicá, el amamantamiento y el Mojín, que es el desarrollo del cerebro espiritual, pues ella estableció muy bien la conexión. Yo la verdad es que no conocía la cábala de Lightman en profundidad. Ella la conoce mejor que yo, pero intercambiamos información y vimos que había una especie de sintonía, correlación, que se podía entender la enseñanza del Mesías nazareno, Isho, como a mí me gusta llamarle, en arameo, y lo que bueno, los cabalistas llaman el crecimiento del alma en nosotros. Lo que sucede es que, como he aclarado y como en nuevas ocasiones seguiré aclarando, cuando nosotros recibimos el alma del Mesías que vivió y que padeció hace 2000 años, eso es como un alma adicional que tiene una información difícil de encontrar incluso en obras cabalísticas. Quizás se encuentra, pero de manera un tanto más velada. Y una cosa es recibirla por medio de libros y otra cosa es recibirla internamente como parte de una esencia que se nos ha dado, que yo intuyo que es lo que los cabalistas llaman Neshama Yeterá, ¿no? El alma adicional del Mesías. Pero claro, para eso necesitas a alguien que haya vivido, para que te pueda elevar. Y en ese sentido es interesante ver el contraste de enseñanzas cabalísticas, como muchas de las que presentas aquí en el libro. También la conclusión a la que han llegado personas que estuvieron en el cristianismo, que luego pasaron por raíces hebreas, como el hermano Pedro Ortiz, que le mencionas en diversas ocasiones, también citas de su página. Y luego ver cómo todo eso pues va cobrando un sentido, cómo cada quien pues va hallando su propia vía. No es cuestión de imponer una doctrina o defender quién lleva la razón y quién no, sino permitir que cada cual pues vaya hallando sus pistas, sus guías, para que sea ese alma divina la que se vaya gestando como el nuevo Adán, que es así como entiendo yo al Mesías encarnado. Es
el nuevo marido espiritual de la humanidad, porque el viejo pues ya murió, cayó, engendró una humanidad caída, no enteramente por su culpa, porque había habido errores de otros arquitectos, lo que has llamado los Elohim Tactoná, ¿no? Los Elohim de abajo, en contraste con los Elohim de arriba, los Elioná, que serían más bien Yud, He, Vav, He y Elohim, porque están conectados al verbo divino, a la palabra, al padre, la madre, el hijo y la hija. Eso es Yud, He, Vav, He, según entiendo, que se ha corrompido totalmente en la religión. Y otra cosa que también me llama la atención de tu libro es el énfasis que pones en respetar la naturaleza, a los animales. Es algo que también has tocado, sobre todo en otro de los libros que también quieres publicar, ¿no? Y no sé si quieres añadir algo acerca de eso, porque me parece interesante, ¿no? El respeto de los animales. Antes de la conversación estábamos hablando justamente de las orcas que tienes ahí detrás y me preguntabas, ¿no? Que de dónde venían las orcas. Bueno, yo te he dado mi pensamiento, pero ¿qué es realmente la conexión con los animales que quieres transmitir ahí en el libro? Bueno, antes de responderte esta pregunta, pues voy a complementar un poco la información que tú dijiste hace un momento, cuando te hacía algunas preguntas. En realidad, yo conocí a Fernando a través del maestro Pedro Ortiz, y pues yo no conocía mucho de Fernando ni de toda la trayectoria respecto a su preparación, lo que él conocía, lo que él sabía, pero sí me sorprendió mucho cuando descubrí su página y escuché de algunos videos de él, porque decía, wow, pero esto se complementa con algunas cosas que yo ya venía estudiando. Y digo, pero ¿y cómo es esto? Porque también él confrontaba muchas cosas que yo las consideraba que eran verdad. Y eso también fue para mí como un shock, porque yo, no es sencillo cuando uno tiene bien cimentado el piso en el que tiene, por donde va a pisar, y de repente alguien le retira ese piso y se queda en el espacio, se queda sin lo que poder asentar, sin un fundamento. Entonces es ahí cuando uno empieza a decir, bueno, y si es que esto es verdad y esto es así, entonces ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con el Adán? ¿Por qué cayó? ¿Quién es la serpiente? Y tantas cosas más que muy bien enseña Fernando en el blog y a través de los videos. Ahí aprendí un poco también de lo que era escritos sumerios, en especial de Enki y Enlil, porque o sea, esa era una línea que no iba para nada con lo que había sido mi conocimiento, mi preparación o de lo que yo había estudiado. Entonces, ahí se me abrió una conciencia más amplia respecto a este mundo, a esta realidad, y en especial sobre quiénes son los Elohim Tactoná. Entonces, fue por eso también que le realizaba algunas preguntas a Fernando, y creo que también como no le conocía así como le conozco ahora, pues cuando uno recién está indagando respecto a algún tipo de información, pues es importante que se asesore, que busque, que escudriñe bien, no solamente por preguntas, sino también por la energía y las respuestas que les está enviando, porque lo que uno es no es solamente físico, sino también energía. Entonces también eso ayuda a discernir y a saber, bueno, de dónde viene esto, ¿es realmente luz o qué está pasando? Entonces, considero también porque para muchos de ustedes tiene que haber algunas incógnitas respecto a que también en la escritura habla de que habrán falsos maestros. Entonces, hay que saber discernir también realmente quién es el falso y quién es el verdadero, para que no se dejen llevar por influencias que aparentan ser, digamos, buenas, pero que al final les llevan con otro tipo de connotaciones, como son extraterrestres, draconianos, reptilianos y cosas así, porque eso les puede distraer de lo que es el verdadero camino. Entonces, bueno, a mí me sorprendió mucho la enseñanza de Fernando y por eso le hacía muchas preguntas, y pues se vio que en realidad eso encajaba con algunos aspectos que yo decía, no, si esto es así por así y así, y encajaba bastante bien, y dije, wow, o sea, si le hacen alguna pregunta, Fernando tenga la seguridad que les va a responder y les va a aclarar muchas preguntas que ustedes tengan. Les digo por mi experiencia propia, porque en realidad yo pregunté y pregunté y pregunté y sigo preguntando. Y él pues me ha dado muy buenas directrices, me ha orientado bastante bien
Y bueno, no puede ser Fernando, sino es el maestro interno que él tiene. Y el maestro interno que tenemos que despertar de todos, en cada uno de nosotros, ¿no? Y pues en sí ha sido bastante, muy importante la ayuda que me ha dado la dirección de Fernando a través de las respuestas, porque eso me ayudó a crear todo este puzzle de este mundo. Aún hay todavía algunos fragmentos que correlacionar, ¿no? Pero o sea, me abrió mucho el panorama y la óptica de lo que es este mundo, lo que es esta realidad y todo lo que se está ejecutando en sí, digamos, en esta Matrix, ¿no? Pero nosotros no estamos en un cuerpo que está sujeto a una Matrix, pero nuestra conciencia y nuestra alma no está en la Matrix y es ahí donde tenemos que accionar. Y bueno, ahora sí, respecto a tu pregunta de los animales, en especial porque algo que a mí me duele mucho y que me daba vueltas en el corazón es cuando hay maltrato animal. O sea, yo no puedo entender ni concebir cómo las personas pueden dejar de un lado sus emociones, sus sentimientos y hacer actos tan errados en contra de los animales, en contra de los niños. En este tiempo también que se escucha la violencia contra las mujeres, la violencia incluso contra los ancianos. Entonces yo decía, pero bueno, ¿cuál es la explicación de todo eso? O sea, ¿cómo puede ser que la naturaleza permita todas estas cosas? ¿Por qué? ¿Quién es esa madre naturaleza que Fernando habla de la madrastra naturaleza? Entonces decía, no, pues tiene que haber alguna explicación más contundente y más seria. O sea, no puedo creer que abandonen a los animales, que los maltraten, que los golpeen. Entonces ahí empecé también a investigar, a indagar y pues por eso también compilé alguna información de ello en el libro. En este libro yo utilizo también en los anexos el Parek Shira, que es, desde una perspectiva judía es el canto de la creación. Entonces hay un fragmento de la Torá que hace alusión a cada uno de los animales y pues todo lo que respira, todo lo que existe, pues eleva un canto de exaltación hacia, digamos, la fuente emanadora de luz y vida. Aunque ahí mal lo traducen Jehová, pues no es Jehová, o sea, Jehová está asociado con lo que sería Enlil y eso ya sería otro asunto. En realidad me refiero a esa esencia divina que está en cada uno. Bueno, también Fernando me ha aclarado mucho a eso, que no todos tienen Shejinah. Entonces hay también ese aspecto de distinción respecto a qué es aquello que tienen los animales y cómo se integra también todo eso, a qué parte corresponde. Entonces, en realidad eso me ha, el indagar respecto a esas preguntas y de alguna forma yo digo transmitir una información que a las personas les abra una conciencia de que no todas las personas que están vistiendo un cuerpo son, digamos, de una estructura que forma parte del Adam Kadmon. Bueno, del Adam Rishon también, ¿no? Pero hay quienes están usando un cuerpo, pero lo único que quieren es robar, matar, destruir y alterar. Y pues precisamente esas obras son las que tienen que ser erradicadas de este mundo para que todos tengan más oportunidad y más las mejores condiciones también de desarrollo. Entonces, esa fue mi inspiración también, abrir la conciencia para que es como mi granito de arena, mi contribución para que se minimice el maltrato, el dolor, el sufrimiento de muchos animales, la naturaleza que clama por la manifestación de los Beni Elohim para que se restablezca el equilibrio. Pues totalmente de acuerdo, ¿no? En la naturaleza vemos una combinación. De hecho, yo estoy convencido de que cuando en el libro del Génesis se habla de Adán y de las especies de Adamá que se le presentaron, que llegaron a ser, en cierto modo, adámicas, desde mi punto de vista, eran también seres de la naturaleza. O sea, no solo era un ser humanoide, Adán. Para mí, cuando se dice que Adán dio nombre a las especies de Adamá, está haciendo alusión a cómo la conciencia adámica impregnó diversas especies que algunas son lo que hoy podemos llamar alienígenas, extraterrestres, pero que en realidad no eran tan extraterrestres, muchas de ellas. Y eran tanto seres del aire como seres de la tierra, pero como no hubo una unión perfecta de esa conciencia adámica y de esas otras especies, pues la conciencia adámica, digamos que cayó. También hubo modificaciones genéticas realizadas por diversos arquitectos
que ese es el tema por el cual también me preguntaste muchísimo, me acuerdo. Y yo recuerdo que es uno de mis favoritos desde hace ya 20 años, porque me encontré con un texto del Zohar, que yo por aquel entonces no sabía que era de Cábala ni nada de eso, pero que alude a cómo Lilith era una especie de apéndice, órgano o adherencia que crecía en Adán y que quería adherirse a su rostro, a su gloria, a su luz, y que se la extirparon. Entonces, eso es lo que interpreté como el sueño de Adán, que le ponen en un sueño, luego le quitan lo que dicen algunos la costilla, que en realidad es un lado, es esa adherencia que tenía, y de ahí hicieron una nueva especie adámica, que ya estaba dividida en hombre y mujer, hemisferio derecho e izquierdo, y bueno, ahí es donde ocurre la caída, que también la he encontrado en la India, ¿no? Cuando hablan de el jiva, que es el alma psicológica, y el atman, que es el espíritu. Al principio, el espíritu y el alma psicológica de algunas criaturas estaba unido, pero el alma psicológica se enamoró de este mundo, comenzó a dejarse llevar por las pasiones, la comida, incluso la cultura científica y religiosa, y eso fue la disociación. Pero claro, como bien dices, ahí participaron los arquitectos caídos que metieron baza. Para mí, algunos de ellos posiblemente fueran los que hicieran diversos experimentos genéticos, pero claro, no se puede atribuir toda la falla a todos los Elohim, o Yud-Kavh Elohim, evidentemente. Esto lo he visto en diferentes tradiciones, culturas, lo he contrastado y bueno, no tengo reparos en dar información. De hecho, recientemente una persona me ha preguntado sobre eso y voy a publicar más información detallada en el blog para que bueno, la gente vea de dónde saqué yo ciertas conclusiones que nos pueden ayudar a comprender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en este planeta, que parece un manicomio. Me gusta mucho la portada. Aquí tienes a una niña, esta eres tú. Esto es el símbolo de la flor de la vida, que es uno de mis favoritos, porque aquí está el árbol de la vida con los 13 aspectos, no solo con los 10 de los que habla la cábala judía. Y en medio la tierra, es perfecto, ¿no? Esto, según me dijiste, es un cerebro, ¿no? Digamos que de algún modo la tierra es parte del cerebro cósmico y nosotros tenemos un alma que está destinada a ser una neurona del cerebro cósmico. Así lo aprendí de uno de mis mentores y estoy totalmente de acuerdo. Porque lo que hacen las neuronas es asimilar experiencias e integrarlas en un todo. Entonces nuestro alma divina tiene la misión de rescatar nuestro alma humana, adámica, y fusionarla con ese cerebro cósmico del Adán, Catmón o primordial, como lo queramos llamar, por medio de su palabra o de su logos, verbo, Mesías, hijo, como lo queramos llamar, que en cierto modo nos ha engendrado. Y bueno, es una conversación fascinante. No sé si quieres añadir algo, preguntar algo. Sí, bueno, una pregunta, pero antes de eso quiero añadir algo más. Cuando tú también enseñas que lo micro está en lo macro y lo macro está en lo micro y que desde lo micro también se puede influir lo macro, pues precisamente eso está asociado con la influencia astral que se tiene a nivel del cerebro, donde están también las glándulas, que son las que controlan las emociones y también otras funciones fisiológicas. Entonces, en realidad hay una conexión bastante seria respecto a todo lo que está pasando en todo lo que es el universo, lo que son los cosmos, lo que es la Vía Láctea, respecto también a la conducta y a las actitudes que tienen las personas. Entonces, en ese aspecto, en ese ámbito, hay mucho también lo que
entender y analizar. Y bueno, precisamente habían algunos fragmentos en lo que es especialmente el libro del Zohar, donde hacía alusión a lo que es, por ejemplo, las constelaciones o Júpiter y Saturno, algunos de los planetas que yo no entendía muy bien desde un contexto, digamos, digamos judío digamos religioso, podríamos decirlo así, pero sí cuando de tus explicaciones y también algo de astrología, pues se puede entender también cómo se está asociado con el enneagrama, con los eneatipos y también con los portales por los que uno nace. Y pues a mí me ha ayudado mucho también los cursos de capacitación que tú estás impartiendo en ello, porque al menos a mi criterio personal, pues yo era muy escéptica a todos esos aspectos, ¿no? Esas cosas al menos astrológicas y todo, porque yo considero tal vez por cómo lo han tergiversado y lo han utilizado para el otro lado, porque le hacen a las personas dependientes de horóscopos, dependientes de muchas otras cosas que a la final siguen enredándole en la Matrix. Sin embargo, abrirse la perspectiva y el panorama respecto a la conexión que se tiene todo eso y analizarle también desde un punto de vista cabalístico, por ejemplo, la conexión que establece Malhut con Vina, en donde tú en algunas ocasiones me has comentado que Vina está asociado también con lo que es Saturno y Saturno está en el guardián del umbral y precisamente en ese umbral es donde existe esa apertura, digamos, como un portal en Bilom. Y en Bilom es donde se provienen, digamos, algunas informaciones respecto a ciertas connotaciones cabalísticas. Entonces, todo eso, pues empecé yo a ligarlo, a unirlo con otras informaciones más, en especial del Zohar y otros sabios, y pues hay un fundamento bastante serio al respecto. Por eso es importante que también se abra conciencia en la importancia de, así como cada uno se capacita en una profesión, pues también indagar respecto al portal por el cual nació y a la influencia que se tiene todo eso para poder dejar de estar en una Malhut para establecerse en Dina, que es de los mundos superiores. Sí, ahí también hay que matizar que cuando se habla del árbol sefirótico, podemos estar haciendo alusión al árbol sefirótico del mundo físico o del mundo astral, donde ya los planetas y los astros juegan un papel. Y luego más allá estaría lo que llaman Beriah, yo lo llamo mundo de la creación, donde se cría un alma nueva, en nuestro caso es el alma divina del Mesías. Y más allá, pues el árbol que viene de Atzilut. Etzel es cerca, ¿no? Cuando comprendemos esos 4 planos, ya podemos acceder más bien a lo que sería el quinto, el Adán Kadmon, que ya es el que tiene los 13 aspectos plenos. Y bueno, yo me sirvo, como bien has dicho, de otras estructuras, trato de sacar lo que puede ser de utilidad para conocernos y por qué estamos experimentando ciertas cosas. En el curso que imparto y en el cual tú estás, utilizo mucho el enneagrama y el árbol de la vida. Para mí son los 2 símbolos más importantes que hay. Este símbolo de la flor de la vida contiene tanto al enneagrama como al árbol de la vida, porque nos dan una idea, una imagen de cómo se comporta tanto nuestra verdadera esencia y personalidad como las personalidades caídas que tenemos. Y es muy útil. De hecho, tú me sugeriste en alguna ocasión encontrar un punto de encuentro aquí en alguna oportunidad, bueno, para charlar los que hemos estado estudiando esto, para que intercambiemos información. Entonces, yo acepto esa invitación y ya hablaré con alguna otra persona para que podamos organizar un encuentro colectivo y a ver qué surge, ¿no? Estaría bien. Sí, precisamente a mí me ha ayudado mucho en las ponencias que tú tienes con Israel Elías y también con otros invitados más, también cuando me invitaste al maestro Pedrito Ortiz. Pues veo que hay más personas que están trabajando en lo mismo, que tienen el mismo deseo por
esa conexión, por sacar la verdad, por mostrar, digamos, del Mashiach. Entonces eso también me muestra que no soy solo yo la que está buscando, haciendo, digamos, algún libro o algo así, sino que somos más y pues cuando hay esa unión, esa conexión, pues se revela bastante información porque cada uno tiene una raíz de alma y también en base a esa raíz se establece una conexión y pues así vamos estructurando ese árbol sefirótico de revelación con cada una de las sefirot a la que cada uno pertenece, digamos, con las cualidades o dones y habilidades que tiene. Entonces yo creo que es una idea genial, maravillosa. Pues en realidad cuando tú te unes con Israel y revelan bastante información, es como una bomba atómica y pues si somos más, pues vamos a hacer una bomba de luz que va a expandir toda esa energía, esa fuerza para mejorar la vibración y elevar pues a este mundo desde las penurias, la tristeza, la aflicción, los miedos y tantas cosas más, pues a una conciencia más plena de una percepción de realidad más acorde a lo que serían los lineamientos del árbol de la vida y la revelación de Mashiach. Pues sí, uniendo luces, hacemos una luz mayor. Y en este tiempo más, donde se está fomentando el caos, el odio, la confusión, somos muy poquitos en realidad los que estamos saliendo adelante y no cayendo en la confusión. Y pienso que estamos aquí precisamente para eso, para ser un punto de conexión y cada uno aporta su granito de arena, independientemente de las oscuridades o malentendidos. Lo importante es eso, es tener una intención pura y ser sinceros con lo que estamos expresando desde la experiencia, desde la vivencia, no desde el intelecto, doctrinas o creencias particulares. Así que, bueno, no sé si quieres añadir algo más. Sí, sí, Fernando. En realidad yo descubrí un fragmento en tu blog y me gustaría, aprovechando que estás ahora comunicando esto, tal vez me puedes orientar un poco respecto a Mashiach, porque en realidad a mí me sorprendió mucho el punto de vista desde el cual tú le expones a Mashiach, que para mí, o sea, es tal vez los lineamientos que ha establecido la religión, en especial el catolicismo y el cristianismo, es de un hombre encarnado que está en un madero, pero tú hablas acá de un Mashiach desde mucho antes de una encarnación. Y te voy a leer el fragmento para ver tú qué puedes acotar al respecto. Sí. Está en tu blog, ¿no? Y dice, en la luz infinita o en Sobaur no hay opuestos ni formas. Por eso la misma naturaleza del amor infinito que se dona a sí mismo implica abrir un espacio o vientre de luz por medio de la reducción de la misma frecuencia de luz, un acto de humildad llamado Simsum en hebreo. Y en ese acto el ser pleno se manifiesta como Padre de luces y Madre o presencia de luz divina, donde se gesta más luz. Y en la misma añoranza producida por la separación, aquí mi inquietud era respecto a por qué es que se unen y después se separan si estamos hablando del Ein Sof Baúl. Y continúa, ¿no? Se produjo la unión de los polos divinos, engendrando así el Mashiach, el amor, el alma del cosmos, sin la cual no es posible generar y reconciliar la luz en los mundos de oscuridad, donde se generan las almas inmortales, las neuronas cósmicas. Aquí hablas de un Mashiach mucho antes de lo que ha sido la encarnación, de acuerdo a lo que establece el cristianismo y el catolicismo. Entonces, por favor, ayúdame con eso. Sí, para mí eso es una de las ideas más hermosas que hay. Cuando hablo del engendramiento del Mesías antes, siquiera del mundo que conocemos, es porque el Ein Sof Aur, el Adán Kadmon, como lo queramos llamar, esa primera inteligencia que emana de lo infinito, provoca lo que algunos han llamado el Simsum Aleph. Es una reducción de luz, o es parte de esa reducción, donde la frecuencia de vibración disminuye y ahí surgen diversas capas de luz. Esto es algo que me viene incluso desde experiencias, vivencias que yo tuve de pequeño, donde me veía envuelto en una luz y yo era parte de esa luz. Pero había diferentes grados de luz.
Incluso en otras enseñanzas se habla de luz sobre luz. Y yo entiendo que hay una gradación de luz que va disminuyendo en frecuencia. Y en ese alejarse de la luz se produce una creciente añoranza. Hay como una especie de anhelo de volver a la fuente. Y ese anhelo, ese amor, es lo que gesta la inteligencia del Mesías. Sobre todo, el Mesías entendido como un alma universal que luego reconcilia el mundo caído a ese origen divino. Por eso Pablo decía que el Mesías reconcilió el mundo a lo que llaman Dios, ¿no? Que en realidad ahí está haciendo alusión al Ein Sof Ahur, al Padre Universal. Y para mí, el Mesías en ese sentido es el alma del Padre Universal. El Padre Universal sería el Espíritu, que es así como le llaman, ¿no? Dios es Espíritu universal, el Padre de los Espíritus, los neumatí, y Padre de los fotones, de luces. Y lo que es el Espíritu Santo, o lo que llaman Espíritu Santo, sería la parte del cuerpo que actúa, o sea, que realiza una función de transmisión de energía de vida a diferentes universos, sistemas de galaxias, sistemas solares. Por tanto, tendríamos una acción conjunta de espíritu, alma y cuerpo. Eso es el verdadero espíritu universal, expresándose con una palabra, que sería lo que llaman el Hijo, y el Espíritu Santo sería la parte de la madre y la hija, lo que se manifiesta como el cuerpo universal de acción. O sea, pensamiento, palabra y acción. Esa es la verdadera Trinidad, si se puede entender como algo trino y no como un panteón de tres dioses, como decían las religiones antiguas, ¿no? Y en el cristianismo, sobre todo católico, donde vienen a decir que la Trinidad son tres manifestaciones de un Dios, pero que son como tres personas. Y en realidad el Espíritu Santo, más que una persona, es un transmisor, una energía inteligente que porta información, como un neurotransmisor en nuestro cuerpo, ¿no? Y en el caso del Mesías, él no solo es un alma universal, sino que también nos ha engendrado a nosotros, por tanto es nuestro Padre directo, lo que llamaba el Mesías el Padre en el cielo. Cuando oréis, orad al Padre que está en el cielo, absoluto. No al Adán Catmón, porque eso es demasiado lejano para nosotros. Él es el mediador, y él lo dijo, ¿no? Nadie viene al Padre si no es a través mío, porque yo soy el alma universal de la humanidad, y por tanto soy el mediador. Si nosotros tratásemos de conectarnos directamente a Ein Sof Ahur, desapareceríamos, porque es una energía tan intensa que nos haría chispas de luz. Entonces, lo que ha permitido el Mesías es, como alma universal que tiene el amor universal, es bajar al mundo y sembrarse, engendrarse, repartirse para que las almas humanas también participen de ese amor y puedan volver a él. Y él ya, en ese reino absoluto, nos permite conectar ya con lo infinito, eso sí. Pero claro, con una cobertura donde ya no hay separación, ni de padre, ni de hijo, ni de madre naturaleza, ni de hija exiliada, porque la Shekinah es la cobertura que nos protege. Ya no hay madrastra, ya no hay arquitectos tactona, no hay arquitectos caídos, no puede haber ningún peligro. Pero mientras estamos en ese proceso, tenemos que seguir ese anhelo, ese amor en nosotros y estar bien alineados para poder seguir la protección de la unión con el Padre en el cielo, que nos lleva a el Padre absoluto, en el absoluto, el pléroma, como lo llamaban también antiguamente, la plenitud. Esa sería la visión tal y como llegué a entenderlo.
Genial. Y bueno, ahora me surge otra inquietud porque tú dices que hay que pedir. O sea, pero también por otro lado me habías comentado que tú no pides, que tú ordenas cuándo hay que ordenar y cuándo hay que pedir. ¿Y a quién pido? Porque por ahí pues puede confundirse con los rezos, las plegarias que utilizan mucho en religiones, ¿no? Pedir, se puede pedir, pero en el sentido en que lo enseñó el Mesías. Cuando pidáis, hacedlo como si ya se hubiese cumplido. Es decir, cuando yo ruego por algo, es comprender, por ejemplo. No comprendo esto, por favor, maestro, porque yo le llamo así a el Mesías dentro de mí. Él está creciendo en mí, entonces tengo que gestarle dentro. Y cuando no sé algo, cuando no comprendo algo, deposito mi inquietud en el maestro. Pablo lo llamaba Christos Jesús, para distinguirlo del Jesús Christos, que es el que ya está en el Padre, y el que tiene que unirse al Christos Jesús. Pero para eso nosotros tenemos que tener una receptividad con respecto al maestro interno. Somos el cuerpo de la cabeza, de la mente divina en nosotros, que es el niño divino. Entonces yo sí le pido de vez en cuando que me ayude a armonizar alguna situación. Por ejemplo, si veo que alguien está en conflicto con otra persona y tengo la intención de arrojar luz, yo no lo hago directamente. Lo que hago es depositar esa orden y rogar que se expanda la luz. Entonces yo sé que se produce esa acción. Las personas que estudian conmigo, pues en parte también reciben la orden que yo doy de que pueda llegar esa comprensión a esas personas. Es decir, no es una petición en sentido de, por favor, dame una casa o un coche nuevo o sáname. No, dame comprensión para que yo pueda abrirme a la sanación. Permíteme ver qué es lo que me está traumando. Permíteme ver cuál es el motivo oculto detrás de una dolencia. Ese es el tipo de petición que yo hago. Yo no ruego a un Dios abstracto que no conozco. Me comunico con el que considero mi cabeza espiritual. Si lo queremos llamar marido espiritual, para utilizar una metáfora. Pero digamos que es una comunión. Es como cuando una esposa le pide a su marido pues, que le haga un favor. Los dos se conocen, hay una interacción, entonces hay respuesta. Y para mí es indudable de la acción, porque he recibido sanaciones, a veces espontáneas. Cuando no recibo sanación de algo, intuyo que es porque el maestro quiere enseñarme una lección. Me está diciendo, bueno, espérate un poquito, porque todavía estás un poco verde aquí, así que aguanta un poco y busca, sigue trabajando. Entonces yo obedezco. Hay veces que me he desviado, que he perdido ese rumbo y me han caído palos. Pero es cuando me he desconectado de esa comunión interna con el maestro. Por eso ahora procuro tenerla todos los días, por la mañana, durante el día, por la noche. Y es una comunión que tiene que ir creciendo. Pero ¿y tú cómo recomiendas tener esa comunión? ¿Qué tú recomiendas a las personas para mantener esa conexión y no dejarse llevar por las sutiles influencias del mundo? ¿Cómo establecer esa conexión? Yo te podría decir a través de la Torá, porque ha sido a mí lo que me ha mostrado luz, el camino, dirección. A veces una respuesta pues está ahí. Pero ¿y tú qué recomiendas tú para mantener esa conexión? En primer lugar, humildad y un diálogo. Yo establezco diálogos de intuición. Hay veces que simplemente me desnudo a mí mismo, reconozco que tengo faltas aquí, faltas allá, que no comprendo esto, no comprendo aquello, que sé de su presencia, reconozco esa presencia en mí y luego, bueno, pues cada cual puede utilizar incluso la oración que él enseñó, ¿no?
el Padre Nuestro. Yo lo rezo todos los días cuando me acuesto, meditando lo que significa, porque es un potenciador de conciencia. Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Qué cielo? El cielo absoluto. Se está refiriendo al Padre que es Él, o sea que Él está enviando en forma de hijo a nosotros como cabeza. Y luego tiene una serie de claves, ¿no? Danos el pan supersustancial, que es como se decía en griego. ¿Por qué? Porque ese pan es la Torá que tú decías, pero no la Torá escrita y traducida malamente, sino la verdadera, que se puede leer incluso en la Torá escrita si tú sabes lo que significa el hebreo, no el castellano, no lo que habla de Jehová o Yahweh o Yahvé, cosas de estas. No aparece eso en la Torá. Aparecen 4 letras que son, digamos, lo que hace alusión a la totalidad, la existencia. Es una aproximación ontológica, no pontificante religiosa. Entonces, cuando rezas o oras, mejor dicho, con el Padre Nuestro, tienes la misma actitud. Tienes una actitud de abrirte al ser pleno por medio de su sabiduría. Y ahí hay claves impresionantes. En el Padre Nuestro, por ejemplo, se dice santificado sea tu nombre. ¿Qué nombre? ¿Qué es eso del nombre? Es la enseñanza principal del maestro. El nombre, que es el verbo divino, es lo que encarna él. Yahoshua significa salvación por medio del verbo divino. Entonces yo todo eso lo medito. Cuando pronuncio lo de santificado sea tu nombre, me vienen a la mente todas las intuiciones que yo tenía acerca del nombre. Esto es lo que se llama una oración de recapitulación, no una oración de petición. La oración de recapitulación es meditar lo que significa cada expresión. Por ejemplo, también se dice, perdona nuestras deudas en la medida en que perdonamos a nuestros deudores. Porque él lo enseñó, si tú no perdonas 70 veces 7 todos los días, no esperes que tu Padre en el cielo te pueda perdonar. ¿Por qué? No porque te esté acusando, sino porque Él ha depositado en ti una conciencia. Entonces, si tú juzgas, esa conciencia te va a juzgar. Porque juzgar a otro es un acto satánico del acusador. Por tanto, no te puedes perdonar a ti mismo. Eso es otro ejemplo, ¿no? Todo eso yo lo he aprendido orando. La oración es fundamental si tú sabes y comprendes. Ahora, si te diriges a una entidad, a un Dios externo, ahí ya caes del lado de los fariseos, ¿no? Él decía, no oréis como fariseos, que se creen que por mucho repetir les van a escuchar. Esto no consiste en recitar palabras, no, consiste en entender y comprender. Porque entender es tener ese aspecto intelectual de Binah. Comprender es integrar en tus experiencias lo que estás entendiendo. Binah tiene esos 2 aspectos. Tu libro se llama precisamente Rectificación con entender. Claro, primero tienes que entender lo que estás leyendo. Si no, pues apaga y vámonos, ¿no? Pero bueno, otra persona puede hallar otra manera, ¿no? También realizo a veces lo que es meditación silenciosa. Simplemente siento el amor en mi corazón y suelto los pensamientos en ese amor, ¿no? De eso habló Pablo. Haced cautivos todos vuestros pensamientos y sometedlos al Mesías. Eso significa meditar, por así decirlo, con la enseñanza del Mesías. O sea, no dejar que se escape ningún pensamiento ni emoción negativa sin que pase por el filtro de la mente del Mesías en ti. Y Mesías significa Mashiach, hay comprensión, Yesh, Moah. Es una comunión viva, más que técnica o ritualística. Aunque bueno,
Evidentemente, si tú repites algo todos los días, se convierte en una especie de ritual, pero en el sentido espontáneo del término. Es como parte de tu vida, ¿no? Todos los días nos sentamos a comer comida física. Bueno, pues también sentémonos todos los días a comer un poco de pan supersubstancial. Hiperusión, como dicen en griego. Esta es la cuestión. Genial, gracias por todas sus recomendaciones. En realidad hay que tener esa conciencia plena de todas las, o sea, en qué involucra en realidad esa elevación de esa plegaria, ¿no? Es por eso que creo que cada uno tiene que hacer una rectificación con entender que ha sido el título del libro. Sí. Entender con esa vina que amalgama también la comprensión. Pues totalmente, ¿no? Recuerdo a los oyentes que dejaré un link para que puedan acceder al libro, que también está publicado en Amazon, por si queréis contribuir, ¿no?, a la difusión de este conocimiento y ayudar en el sentido económico también, pues lo podéis comprar en versión Kindle por un módico precio. También lo hay en tapa dura, si queréis meteos a fondo, ¿no?, y tener el libro físicamente. Amazon sube el precio, según me estuvo contando Marilú. Y bueno, ahí tenéis esas tres posibilidades, ¿no? Lo dejaré en el blog en cuanto pueda. Y nada, muchísimas gracias, Marilú. Espero que pueda tenerte otra vez aquí en el canal. Ha sido un placer. Y gracias a vosotros por seguir escuchando. Espero que os haya sido de ayuda todo esto. A mí me sirve para afianzar lo que ya conozco, ver cómo va la gente progresando con respecto a lo que comunico. Y bueno, para mí es un auténtico placer ver que hay personas como Marilú que entienden y comprenden más de lo que en principio pues, uno piensa que se entiende en general. He de decir que es una de las mejores seguidoras en términos de comprender términos específicos, técnicos, y es porque, bueno, ya tiene un trasfondo. Y bueno, pues la colaboración en este sentido ayuda a otros a abrirse. Así que bueno, pues muchas gracias a todos y sigamos conectándonos a ese corazón universal y mente universal para expresar el amor primordial, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.